cosas el día de hoy. Y esta charla se denomina la arquitectura de las emociones. Y vamos a revisar un poco qué se trata de esto, ¿no? Y de dónde viene esta historia. Les podemos contar que desde la profesión de psicólogo hemos ido viendo que siempre hay una estructura de personalidad, pero nos encontramos con Pilar en el camino de la vida y ciertamente tú les puedes contar cómo llegamos aquí, ¿no? Y yo, además de ser coach, soy arquitecto. Antes de ser coach, soy arquitecto. Y entonces empezamos a revisar cómo las disciplinas de nosotros se iban amarrando y hemos detectado con una astucia extraordinaria que para tener una vida sólida tenemos que tener fundamentos, fundaciones firmes, tenemos que tener materiales de construcción que nos permitan tener una estructura confiable y un montón de variables que hacen que podamos definir la vida como un proyecto de arquitectura que se arma en base a este material extraordinario que son las emociones. Así es. Así es que el día de hoy vamos a contar un poco de arquitectura, vamos a contar un poco de emociones y vamos a ver cómo estructuramos un edificio desde acá. Así es que vamos viendo. Ciertamente cada experiencia emocional nos vamos a ir dando cuenta el día de hoy que es fundamental para erigir ciertamente esta torre que finalmente vamos a construir, ¿no? Así es que vamos a revisar acá. Quiero plantearles una pregunta. Cuando ustedes examinan su vida y evalúan situaciones complejas que les han pasado, pérdida de trabajo, te abandona tu pareja, tienes una crisis familiar, se muere una persona muy querida, cuando miras todos esos terremotos que has tenido en tu vida, ¿cómo te sientes hoy? Cuando ves la persona que tú eres, ¿cómo te visualizas? Entonces aquí, ¿Como una casa que además que la rompió el terremoto se la llevó el tsunami? ¿O como una casa que a lo mejor tiene algunas grietas, pero que tú ves que de alguna forma con tu esfuerzo, con tu constancia, has logrado ir poniéndole algunos parchecitos y todavía puedes habitar ahí? ¿Eres una casa destruida? ¿Eres una casa agrietada? sí. Cuando estamos en la situación... Ahora, esta masterclass está hecha con mucho cariño para todos los que somos casas terremoteadas. Si aquí hay alguna persona que tiene la bendición de ser una casa en perfecto estado estructural, mírenos con generosidad y compasión desde su maravilloso lugar de vida. Pero nosotros vamos a hablar desde donde nos ha dolido. Cuando hemos sufrido situaciones así severas en la vida que nos han puesto en jaque e incluso en algún momento nos pueden haber hecho pensar si vale la pena seguir o no, tenemos que reparar. Pero para saber qué reparación necesitamos, no podemos simplemente llegar y decir, ok, aquí esta ventana se cayó, este muro se cayó, vamos a comprar esta cinta plateada, esta cinta gris que lo afirma todo. No, no podemos. Tenemos que ver primero qué es lo que este terremoto dejó en mal estado. Así es. No siempre en la vida nos va a servir utilizar una silicona, utilizar un poquito de pasta de muro y pintar o hacer una linda decoración. Hay veces que esas cosas pueden servir, pero créanme, para los temas que nosotros queremos trabajar con ustedes, esto no es lo que les va a hacer. Así es. Y en base a eso, ¿sí? Con base en eso, quiero que piensen un poco en cómo se definen, todo lo que ustedes hoy dicen que son. Si yo les pregunto, ¿quién eres tú? Todo eso que viene a tu mente, soy una persona, soy una situación, soy una emoción, soy un anhelo. Todo eso son partes de una gran estructura que eres tú. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus anhelos, tú no eres tus logros, pero todo eso suma para esta gran mega estructura llamada tú. Y para poder construir esta estructura, para que podamos darle un inicio, la primera cosa que hay que hacer no es escoger el color de las cortinas, como muchos podrían pensar, o ir a comprar los hermosos cuadros que viste en algún Pinterest. Lo primero que hay que hacer, mis queridos escuchantes, es limpiar el terreno. Tienes que mirar quién eres tú, tienes que sacar lo que no te sirve, porque donde hay árboles, piedras, rocas y escombros no vas a poder poner tu casa.
tienes que limpiar y emparejar y dejar cabida a todo lo nuevo que viene, lo que verdaderamente te sirva, los materiales que vas a usar en tu construcción. Estoy pasando la hoja. Y aquí vamos a ver entonces. Hemos tomado este tema y ciertamente lo vamos a dividir porque el día de hoy no podemos hablar de toda una construcción. Por lo tanto, el día de hoy tenemos el desafío de contarles qué es y cómo se hace esta primera parte de la construcción. La construcción de la autoestima, los nutrientes emocionales y ciertamente la estructura de personalidad. Esto me encanta a mí porque en Santiago hay muchos edificios y es increíble cuánto se demoran en hacer esta primera parte, en hacer esta primera fundación, ¿no? Sí, cuando nosotros pensamos, mira, esta analogía es súper clara. Si quieren hacer un edificio de muchos, muchos pisos, los cimientos y las fundaciones van a ser proporcionales a ese edificio. Si van a hacer una casa pequeñita, una cabaña, bastará con unos pollos de fundación y ya. ¿Y a qué nos vamos a referir con las fundaciones? A todas estas bases que les comenta Carlos, cómo construimos nuestra autoestima, cuáles son los nutrientes emocionales que necesitamos en nuestro crecimiento para ser personas sanas. Cuando nosotros pensamos en las emociones o en los pensamientos, es como si estuviéramos visualizando los ladrillos o la enfierradura de una estructura. Es lo que nos va a dar todo este soporte, es lo que nos va a armar. Es muy fácil imaginarse a la personalidad haciendo la analogía con una casa. Entonces piensen, una casa no puede simplemente estar puesta sobre la tierra, como las casitas de muñecas. No se puede, porque simplemente basta con que llegue alguien y la empuje con las manos y la saca de donde está. Y nosotros no queremos eso para nuestra casa, que somos nosotros. Lo que queremos es estar firmemente asentados en el lugar donde nosotros escogimos estar y no donde nos lleve el viento ni un empujón arbitrario. Por eso es súper fácil y utilizamos mucho esta analogía para que puedan ver por qué es tan importante que majaderamente sigamos hablándoles de las emociones. Ahora, es bastante interesante después lo rápido que construyen el restante, ¿no? Aparece y en 2 meses, hay un edificio nuevo, Están ¿verdad? 5 meses excavando y Exacto. haciendo fundaciones y pasaste después 2 semanas más tarde y van en el 3er piso. Entonces, ese es el desafío. Hoy día les vamos a hablar acerca de esta primera parte, que es como esta historia, ¿no? Que ciertamente tenemos a los 3 chanchitos y esta forma que cada uno construyó en el momento que pasó la tormenta o que pasó el lobo, alguna resistió y otra ciertamente cayó. Por lo tanto, la pregunta es, ¿son los materiales o hay algo más allá que los materiales? Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Entonces, esta historia, y ojo, acá yo veo a muchos que son papás y seguramente siguen leyendo libros de cuentos a sus niños. Recuerden que cada historia no es solamente la historia, es que sacamos de enseñanza para nuestros hijos. Toda historia que ustedes leen a sus hijos tiene la función de que ustedes se sienten con ellos al otro día tal vez y relaten el por qué es importante esta historia en sus vidas. Es para eso que la cuentan, porque muchas veces contamos y contamos historias para que se quede dormido nuestros hijos, pero no entendemos que al otro día también podemos darle una vuelta a esa historia. Entonces vamos a hablar hoy día de la historia de los 3 chanchitos y la construcción. Esta masterclass se trata de los 3 chanchitos y el lobo. Bueno, como les contamos desde el comienzo, hay veces en la vida en que ustedes pueden sentirse que son esto, un edificio que a lo mejor se ve bien paradito, que tiene buenas terminaciones, que están ahí como pegando sus petardos, así se dice. Claro. Okay. Y hay eventos en la vida que te hacen sentir de esta forma. Como les decía, me abandonó mi pareja de años, se murió mi abuela, tuve un problema grande con mis hijos, me quedé sin trabajo y estoy endeudado. Sentimos que nuestra vida se derrumba completamente. Y esto es muy importante porque lo que nos vamos a encontrar ante esto es que a veces simplemente nuestra salud tiene un tremendo impacto. El estrés que podemos estar viviendo también hace que se nos caiga la estructura.
Y no solamente entonces eso, sino que nos vamos a ir encontrando, y eso es para una siguiente masterclass, que ciertas emociones también nos pueden enfermar y ciertamente nos pueden provocar, por ejemplo, cáncer o nos pueden llevar a la muerte. Es muy curioso, como les hemos contado otras veces, la emoción como impulso electroquímico dura entre 0,04 y 0,16 segundos, no dura más. Sin embargo, esta emoción va a detonar en nosotros ciertos comportamientos. Cuando venimos arrastrando a lo largo de toda nuestra vida el mismo comportamiento asociado a esa emoción, eso es el fenómeno que empieza a ocasionar que la emoción intervenga con nuestra fisiología y logre enfermarnos. Y como ponemos en esta lámina, llegando incluso a la muerte. Ujú. Por lo tanto, aquí viene la primera parte, señor arquitecto. Como les hemos dicho ya, para que una edificación soporte el uso y el esfuerzo, porque así esos son los términos que utilizamos en construcción, una carga de uso y los esfuerzos que vienen de ese mismo uso y de los terremotos, del viento, etcétera, necesita tener fundaciones firmes. Y de las fundaciones vamos a comenzar a hablarles ahora. Muy bien, aquí está Ignacio también nos está viendo, así que podrá hablar acerca de la fundación. Muy bien, vamos entonces. Y esto vamos a hablar entonces y vamos a hacer un símil con la fundación, con lo que pasa en nuestros primeros años de vida. Sin ellos no tenemos ninguna estructura. Por lo tanto, los vamos a invitar en este momento a un viaje para ustedes que intenten tal vez tomar historias de su pasado, ¿no? Y revisar qué pasó en nuestra historia vital. Cuando nosotros hablamos que los primeros meses de vida, y podemos extenderlo un poco a los primeros 3, 4 años de vida, son indispensables en la formación de estas fundaciones del edificio que va a ser nuestra personalidad, que seremos nosotros, nos estamos refiriendo a que no solamente vamos creciendo, hablando desde el momento en que somos embrión, no solamente va creciendo nuestro cuerpo desde un tamaño así, sino que si se pueden fijar, cuando tenemos el tamaño de un garbanzo, ya incluso apenas a los 40 días de gestación tenemos riñones. Ya somos un organismo que tiene bastante complejidad, si bien en este momento todavía no podemos procesar emociones. Pero a Y los 45 días ya tenemos sistema nervioso. así es. Esto es súper importante porque piensen que el cerebro comienza así, sistema límbico, que lo vamos a ir revisando, y luego de eso se cubre la otra parte del cerebro. Y esto es muy importante porque entonces este hermosa estructura de 1,5 kilos de peso tiene la capacidad de miles de millones Eso es de 100 100 billones. 100 billones billones de de instrucciones instrucciones por por segundo. segundo. Y esto es súper interesante porque la capacidad también de almacenamiento es de 256 billones de gigas. Eso es demasiado, ¿no? Entonces, 1,2 billones, Dios mío, de discos duros de un computador promedio. Eso es lo que a los 45 días de gestación, cuando somos poquito más que un garbanzo, estamos empezando a generar. Y así esa es. primera parte que se está formando de nuestro sistema nervioso no es precisamente la capacidad de sumar, de restar, ni de tener liderazgo en una organización. Lo que se está gestando en nosotros, la primera parte, es la más esencial, la que nos va a permitir la sobrevida, los instintos, lo automático. Por lo tanto, vamos a llegar a comparar este computador con una niña alrededor, un niño de 7, 8 años. Eso es lo que tenemos en una potencia de computador como esta. Lo interesante es tener esta cantidad de almacenamiento y siempre volver a cometer los mismos errores una y otra vez. Eso cada uno lo tiene que revisar porque Con comete. todos esos discos duros disponibles y decides que tienes que volver con tu Es ex. que tienen algunos ¿En virus, serio? yo creo, ¿En serio? algunos no. Pero bueno, otros tienen temas familiares y bueno, ¿qué más da, no? Pero Bueno, pero es que esos son materiales mal escogidos, pues, estimados claro, teleaudiencia, como se llamen ustedes, queridos. Nosotros, yo quiero nombres aquí, díganme sus nombres. No estoy hablándole a una pantalla. Cuando pasan esas cosas y nosotros podemos mirar a un amigo, a un familiar muy querido y decir, pero ¿cómo, Dios mío, está en esto otra vez? Esa es una parte de la fundación de su persona, de la fundación de su edificio,
que quedó con un elemento que no correspondía, que quedó con un material que se oxidó, que le echaron más arena y menos cemento, algo ahí pasó. Y eso lo vamos a explicar el día de hoy. Eso es lo que Sí. queremos entrar a picar. Entonces, antes de esto, es muy importante entender que este cerebro que se funda o se forma, ¿verdad? En los primeros días de vida, tiene algo bien especial. Vamos a entender que este cerebro, vamos a mirarlo aquí, vamos a dividirlo en distintas partes. La primera área, en este punto rojo, tiene que ver con, a ver si nos da aquí muy bien, con el cerebro reptiliano. Y esto es bien interesante porque esta parte del cerebro controla todos nuestros instintos, respiración, sexualidad, alimentación. Y como se dan cuenta, los reptiles que tienen la cabeza plana no tienen mayor evolución del cerebro, tienen esa parte de los instintos desarrollada. Por eso es tan interesante que, por ejemplo, el cocodrilo, cuando dicen lágrimas de cocodrilo, tiene que ver que cuando come, toca cierta parte de las lagrimales y por eso botan lágrimas. Pero no es que esté llorando porque se comió la presa, no existe culpa porque no tiene emociones, ¿no? Entonces, luego vamos a encontrar este sistema límbico o sistema emocional que tiene algo muy especial, controla todas nuestras emociones. Y esta es la primera parte que se forma en nuestro sistema neurológico o más bien neurológico cerebral. Por eso nosotros insistimos en decir, no somos seres racionales que experimentan emociones. Nosotros somos seres emocionales que son capaces de elaborar pensamientos. Lo más preciado y lo más cuidado y lo más atesorado y lo más primero que formamos para poder interactuar con la vida es el sistema emocional. En este seguramente les ha pasado más de alguna vez que toman un olor y está conectado directamente con el sistema límbico. Y es ahí en donde nosotros sentimos un olor y decimos, me acuerdo de mi abuelita que me preparaba los queques, me acuerdo de cierta persona con ciertos olores. Es porque el efecto Proust está conectado directamente en nuestra nariz con nuestro sistema límbico. Pero aquí tenemos, como ya hemos conversado en otras clases, esta corteza prefrontal que tiene tantos surcos, ¿no? Que va a controlar una parte de la responsabilidad, el juicio, el criterio, pero también vamos a tener la capacidad de razonar con esta parte superior. Cuando les decimos que los primeros años de vida de los niños, los primeros meses y los primeros años son indispensables en la formación de esta fundación que va a definir cómo será su personalidad, es porque el 95% del cerebro se forma en esos años. El 95% de lo que va a definir cómo van a procesar la vida se forma hasta los 5 años. Y ese 5% que resta es ciertamente una estructura que es va a superimportante. depender de la otra parte que ya se formó. Entonces ya tenemos estas tres estructuras, ya sabemos, cerebro reptiliano por debajo, cerebro mamífero y cerebro racional. Esto es muy, muy importante porque seguramente en ciertas decisiones que ustedes toman día a día, más de alguna vez una emoción supera la razón. Más de algún momento, un instinto, por ejemplo, si hay un terremoto, va a tomar el control la parte instintiva y la parte emocional y va a desconectar la parte racional. Para ustedes, les dejamos también esto que es muy interesante compartir, que es una estructura un poco de cada uno de los lugares del cerebro y aquí nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con las acciones morales. Acá, digamos que es la parte frontal de este cerebro. Lo interesante de eso es que hay personas que sufren golpes en el área de las acciones morales, en la frente, en la parte prefrontal, y tienen cambios de conducta increíbles. Entonces nos vamos a encontrar que las partes que son mucho más delicadas están dentro y están protegidas. ¿Se dan cuenta? Por el cráneo. Así es que aquí cada uno de esos... Y con esto podemos ver claramente que la sobrevivencia de nosotros digamos, como mamíferos, como especie, tiene mucho más que ver con poder proteger el gusto,
con poder. ¡Oh! Voy a tratar de leer lo que dice ahí. Tiene que ver también, Con las sensaciones kinestésicas, con las claro, con acciones el reconocimiento de sensoriales, los objetos. mucho más que con la capacidad de tener una ética o una moral. Esto es bien interesante porque aquí ya nos vamos dando cuenta, seguramente más de alguno de ustedes tiene algún abuelo con Alzheimer que puede recordar su nombre pero no se acuerda de ciertos momentos de su vida. O puede recordar escribir porque se afecta a una parte del cerebro, pero ciertamente esto no afecta a otra parte del cerebro, porque cada función está ordenada en ciertos lugares de nuestro cerebro. Ahora bien, para nosotros, como menciona Pilar, tenemos que aprender qué área de nuestro cerebro va a ser la que utilicemos nosotros. ¿Por qué? Pues vamos a tomar aquí, ahí sí. Porque vamos a entender que puede existir un elefante que tiene mucha fuerza, que puede ser nuestro sistema emocional, y vamos a pensar que este hombre que va sobre el elefante es una persona que es muy racional, pero muchas veces gana. Seguramente les pasa a ustedes en decisiones, en situaciones de pelea con alguna persona, que gana su parte emocional. Por lo tanto, esta persona premia la gratificación inmediata del elefante y solamente va hacia adelante. Pero si no lo logramos controlar, a esta persona la botan y ciertamente después le va a pasar la cuenta, ¿no? Recuerden que una emoción es energía en movimiento. Tiene mucha potencia porque es energía, un pensamiento, algo racional. Es un impulso electroquímico que se va a generar en el cerebro igual, pero que tiene otra forma de relacionarse con el cuerpo. No es a través de la energía, de la energía moviéndose en el cuerpo. Entonces toma mucha más consistencia y toma mucha más potencia las emociones como motor de nuestra acción. Pero una emoción moviendo nuestra acción sin ningún pensamiento que lo guíe no va para Es ningún lado. muy peligroso. Y esto es entonces importante. Nuestras emociones son capaces de conseguir muchas veces un propósito, pero para eso necesitamos un jinete que nos lleve. Esa es la capacidad que tiene esta persona que va sobre el elefante. Somos nosotros los que debemos ser capaces de enseñar a nuestros hijos y nosotros también entender que nuestras emociones no nos pueden jugar en contra. Y esto es de muy pequeño que debemos enseñarle a nuestros hijos que no nos domine la emoción, porque nosotros, aunque somos pequeños, somos más pequeños ciertamente como este hombre que va sobre este elefante que es tan grande, pero es capaz de controlarse. Esta es un área que todos debemos aprender y se llama inteligencia emocional. No se olviden que las emociones son radares, no son unos entes que pueden ser bondadosos o unos entes malignos y que nos manipulan. No, las emociones son radares que nos dan información acerca de nosotros y cómo nosotros interactuamos y percibimos el mundo que nos rodea. Cuando tenemos una emoción, el llamado que nosotros le hacemos, la invitación desesperada, es a que no repriman esa emoción y que le pongan atención, porque eso les va a decir a ustedes qué les está pasando, qué tienen miedo de perder, dónde están pasándolos a llevar, dónde sus límites están siendo puestos a prueba, dónde están necesitando ayuda y no la están pidiendo. Eso es lo que la emoción les va a decir. Y ciertamente si no ocupamos nuestro cerebro entonces, y no ocupamos nuestra razón, nuestro cerebro nos va a utilizar a nosotros y nos va a llevar a lugares muy oscuros. Esa entonces es la primera invitación y entender que nuestro cerebro, dependiendo cómo ha sido fundado, cómo ha sido manejado por nosotros, también nos va a llevar a ciertas áreas. Recuerden que el cerebro procesa más de 60.000 pensamientos en el día, más de 60.000. Y para todos esos pensamientos tiene por defecto un sesgo negativo. Esto es porque nos está siempre preparando para estar en alerta. No tiene sentido prepararte para disfrutar la belleza de una mariposa naciendo. Eso se disfruta simplemente. Pero sí tiene sentido que estés alerta y preparado por si llega una persona por detrás y te maniata y te intenta robar. Entonces el cerebro tiene un sesgo negativo. Por eso que Carlos les dice, si no somos nosotros los que usamos el cerebro nos va a llevar a lugares oscuros. Él nos va a utilizar. Y nosotros, si bien no podemos controlar las emociones que sentimos, porque claramente sería absurdo, ya que son nuestros radares, lo que sí podemos controlar es el estado emocional que vamos a elegir tener con esa emoción. En términos muy sencillos,
Carlos me dice algo que a mí me hace pensar que transgredió un límite y yo me enfurezco. Tengo mucha rabia. Mi emoción es completamente válida porque él tal vez ha traspasado un límite que yo establecí. Sin embargo, yo puedo elegir cómo reaccionar ante eso. Y esa elección es la que está acompañada de toda la corteza prefrontal y todas las demás partes del cerebro que nos dicen, oye, no, que no se arranque el elefante solo. Aquí va esta pequeña personita encima, que eres tú. Y yo puedo escoger mi reacción y decirle desde un lugar de calma, ¿sabes? No voy a conversar esto contigo, o lo que sea, da lo mismo, pero no es la emoción la que va a mandar, no puede, no está concebida para eso. Así es. Ahora, tenemos la otra parte, ¿no? Ya estamos entendiendo que nuestro cerebro nos juega una parte fundamental en la construcción, pero ahora sigamos en nuestra fundación y veamos dónde construimos, ¿no? En qué tierra y en qué lugar, cómo es el cimiento. Y eso es parte de los nutrientes emocionales. ¿Dónde van a comprar los materiales? ¿En la ferretería Piñufla de la esquina o van a ir a, no sé, a un lugar serio? Muchos de ustedes que nos están viendo han realizado un proceso de terapia y hemos revisado estos nutrientes emocionales y se han dado cuenta lo vital que son. Para los que no han vivido un proceso de terapia, vamos a compartir con ustedes esta parte de este ejercicio, a ver qué obtienen o qué pueden reflexionar al respecto. Acá tenemos nutrientes emocionales, al igual que los nutrientes de las plantas. Ciertamente, si tienen mucha agua, se mueren, y si tienen muy poquita agua también se mueren. Si no tiene sol o si tiene mucho sol. Le pasa exactamente lo mismo. Entonces, el llamado es a que nosotros como padres somos los encargados de entregar estos nutrientes a nuestros hijos. Veamos cómo. Son 10. Yo les hago una invitación paralela Ujú. a la invitación de mirar cómo es nuestra acción y nuestra responsabilidad como padres. Mírense ustedes, porque ustedes también fueron hijos. Así es. Hace mucho tiempo fueron niños, hace más o menos, o hace poco. Aquí hay mucha gente que está terminando de ser niño recién. Pero miren también dentro de ustedes y vean al niño que tienen dentro, cuáles de estos nutrientes recibió o no. Porque por mucha voluntad que le pongan en ser los mejores padres del mundo, si no se nutren ustedes con lo que les falta, no van a ser capaces de entregarle ese nutriente a sus hijos. Esto es un desafío en el cual les vamos a proponer que piensen si ustedes lo recibieron hasta los 7 años de vida. Todos necesitamos estos nutrientes de vida hasta el día de nuestra muerte, pero lo necesitamos mucho más en los primeros 7 años de nuestra vida. Cuando estamos haciendo las fundaciones y empezando a levantar los muros. Exacto. Por lo tanto, vamos a ver cómo andan ustedes. Piensen entonces, cada vez que les vayamos nombrando un nutriente, piensen en mamá, si lo dio, puede ser completo, o lo dio más o menos, punto medio, y sus papás también, si lo dieron o no, o la persona de cuidado que los tenía a La ustedes. abuela, la tía, Exacto. quien haya sido su cuidador. Hayan entregado estos nutrientes. Vamos revisando entonces. El primer nutriente se llama reconocimiento. Y esto es muy importante porque al igual que Bart Simpson y Lisa Simpson, son personas que requieren un reconocimiento de los padres. Muchas veces los niños cuando no obtienen reconocimiento, lo que hacen es que nos o se portan mal para que esos niños sean vistos por sus padres y sean reconocidos. Ahí tenemos el caso sino de Lisa Simpson, que se porta bien, que intenta hacer todo muy bien, que tiene muy buenas notas para que sus padres la vean y la reconozcan. Pero muchas veces los padres, haciendo ese comportamiento a los hijos, tampoco se dan cuenta que están ahí y no son capaces de reconocerlo. Más de alguno de ustedes habrá crecido con la tan conocida frase, con tu deber nomás cumples. Pero me saqué un 7, ¿puedo salir? Con tu deber nomás cumples. ¿Qué? No es un premio para mí, tu nota. Y esto es algo súper importante que veamos cómo ustedes lo vivieron, que tiene que ver con la aceptación. Yo te acepto tal y como tú eres. No es necesario que te cortes el pelo, no es necesario que te vistas de una cierta forma, porque yo te acepto tal y como tú eres. Por lo tanto, si tú quieres vivir o decir de ciertas maneras cosas, nosotros las aceptamos porque viene de ti. Les quiero dar un ejemplo
Me gusta, si me permites, dar un ejemplo muy, muy de mi vida propia, porque me parece que se hace entendible. A mí en general me gusta mucho el silencio, silencio, así sin tele, sin radio. Me gusta no oír cosas alrededor, salvo los pajaritos, pero tengo una hija que va a cumplir 5 y que habla como 5.500 palabras por minuto. Y le gusta hablarlas gritando porque es una niña. Y para mí es un esfuerzo de amor y lo hago con ese esfuerzo de amor, pero me demanda un esfuerzo no estar a cada rato diciéndole, cállate porque me gusta el silencio. Ella lo sabe, intenta respetarlo, pero de la misma forma yo le entrego el feedback de, a mí me gusta el silencio, pero me gustas más tú. Yo te amo como tú eres, saltando, gritando y hablando 5.500 palabras. Te acepto. Y aquí viene entonces el tercer punto que va de la mano con lo que tú mencionas, que tiene que ver con valorar. Yo te valoro con tu presencia cuando estás, yo tomo acción y te valoro y te extraño cuando no estás. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que papás que no comparten con los hijos y cuando están con los hijos tampoco los pescan, ¿no? Los toman en cuenta. Entonces los niños se van dando cuenta de esa valoración. Ciertamente el siguiente viene con el respeto. Y el respeto no solamente es decir, tú puedes gritar, sino yo respeto tu mundo de ideas, pero también yo te respeto, por lo tanto yo no te cuento cosas que te van a hacer mal. Yo no le cuento si tengo problemas con mamá o yo no le cuento si tengo problemas económicos a un niño de 7 años porque ese niño no tiene la capacidad de entender completamente el panorama. Entonces, cuando los niños quedan triangulados en una pelea entre padre y madre, ciertamente lo que está pasando es que no estamos respetando en absoluto a ese niño, o sea, ese nutriente no se lo estamos dando. Y es sumamente importante entender también que esto no significa hacer que los niños vivan en una burbuja. Es necesario que ellos vayan comprendiendo el contexto en el que ocurre la vida, pero acorde a su edad. Evidentemente, un niño de 5 años, de 7 años, de 9 años, no va a entender una situación de discusión de los papás que puede llevar no sé, a una separación. No entiende lo que está pasando ahí y automáticamente asume que es su culpa. Pero a lo mejor si estamos hablando ya de un adolescente, también es evidente que al adolescente sí vamos a tener que decirle, sabes, aquí pasa esta situación, tu padre y tu madre ya no Así estamos, es. etcétera, etcétera. Pero, Cada situación tiene su edad. exacto, pero hablar mal de la persona No, no, es eso no. una, ahí comenzamos con las Mire, faltas de respeto, la ¿no? pareja que ustedes tengan puede ser en algún momento una basura, pero sigue siendo el padre o la madre de sus hijos. Y para el niño es así. Entonces, cada vez que ustedes estén hablando mal de alguno de su contraparte en la relación de pareja, o de los abuelos, o de los tíos, o de un mejor amigo, al niño lo están poniendo entre la espada y la pared, lo están obligando a tomar partido por uno o por otro. Y Aquí, eso es parte del ajá, punto 5. aquí tenemos, bueno, también es parte del ¿Sí? punto 5 que tiene que ver con la protección. La protección, además de no ensuciar su mente, tiene que ver con la sensación de que ustedes los protegieron en todo momento. Eso quiere decir que si ustedes tenían un problema a las 4 de la mañana, eran capaces de llamar a sus familiares y decir, por favor, vengan a buscar. O yo tengo un problema, necesito contarles en este minuto y tener esa capacidad de ser protegido por saber que esas personas, mamá o papá, siempre iban a estar ahí para protegerlo. O hasta ahora, si sienten esa protección. Otra área tiene que ver con la pertenencia. Tú perteneces a esta familia, tú eres de nuestro clan, tú vienes de una historia de ancestros que han cuidado tu nombre, por lo tanto te cuidamos a ti. Por lo tanto, la pertenencia muchas veces nos hace sentir que a este joven no pertenece a ninguna parte. Este niño comienza a llamar la atención, no es tomado en cuenta, este niño le genera una gran pena y luego esta pena se convierte en rabia y odio. Por lo tanto, cuando no se siente perteneciente al clan, lo que hace es que le tengan miedo para pertenecer a este clan. Va a buscar pertenecer a otro grupo. Y después, cuando no tiene esta nutriente emocional, ciertamente se puede ir a otro grupo. ¿Por qué? Donde lo valoran y donde lo respetan y donde, etcétera, tiene todos estos Donde siente nutrientes, que no es la oveja negra, se siente que lo va pertenece. a llevar. La estructura también es muy importante para el nutriente emocional. Eso quiere decir
que todos necesitamos estructura. Y aunque un niño o niña haga las tareas solo, es necesario que alguien le revise las tareas. Es necesario que alguien le ponga un límite en horario. Tú tienes que llegar a cierta hora, tienes que cumplir con cierta cantidad de tareas. Eso es súper importante, que contenga una estructura diaria. Y esto es muy importante porque muchas veces nos están hablando hoy en día de que da lo mismo, que hay que dejar ser a los niños, pero todo niño necesita un horario, necesita un tipo de alimentación y necesita eh, Necesita tener una rutina porque las rutinas le dan certeza a los niños. Es así de importante. Esto no se trata de decirle, oye, pero ¿cómo no fuiste capaz de resolver esta guía de matemáticas? No, no es eso. Hay una hora para trabajar, hay una hora para ser niños, que es súper importante, pero es extremadamente importante que el niño se levante sabiendo lo que va a pasar en su día. Mientras más chiquito, más así importante. es. Esa cosa difusa que para nosotros puede tener un sabor a libertad en esta época de confinamiento, para los niños es una desestructuración de lo que ellos son. Se están aprendiendo a definir en función de estas rutinas. Y estas rutinas les permiten hacer una pequeña proyección con lo que su sistema cognitivo les da de cómo va a ser lo que les espera. Por eso es importante las rutinas, los horarios de comer, los horarios de trabajar, con quién hace o no hace las actividades, cuáles actividades son libres, cuáles actividades son controladas. Otro área que es tremendamente importante es la intimidad. Y la intimidad tiene que ver con que si los padres han construido en ti ese puente para que en un momento de dificultad tú les puedas contar la historia completa. Tú sepas que en un momento de dificultad tú puedas acercarte rápidamente y decir, sabes que tengo este problema, ayúdame. O me pasó esto en el día a día. Esa es la intimidad. La intimidad también tiene que ver con sentirnos cómodos siendo nosotros mismos y no tener que decir, para hablar con esta persona yo tengo que ser de una cierta manera, porque si no esta persona no me va a querer escuchar, tengo que llegar en su lenguaje y en su forma, si no, no hay caso. Debes, en un espacio de intimidad, poder ser tú mismo. Y es cierto, cada uno, acá nos mencionan que a veces uno se frustra cuando no logran hacer las tareas, pero esa es nuestra tarea. Como siempre Pilar dice, es la parte fácil Hacer que el hacer el trabajo trabajo hoy día, ¿no? es el camino corto. Entonces, si hoy nos demanda más tiempo, y sí, otro ejemplo muy corto y de estas mismas cosas, me preguntó hoy día mi hija como por vez número 15, ¿qué nota le daba yo al plátano de 1 a 100? Si era mi fruta favorita o no. Yo ya le había dicho que no quería hacer el juego. Y entonces, fastidiada y pensando en algo de trabajo que tenía que resolver, le dije, ya córtala, no quiero decirte. ¿De quién es la responsabilidad ahí? ¿De una niña que tiene menos de 5 años y que con toda su inocencia quiere saber qué nota le pongo a la fruta que para ella es favorita? ¿O yo como adulto que tenga, con los años que tengo y con el conocimiento que tengo, la capacidad de controlar mi frustración? Porque es válido, siento frustración, tengo un límite de paciencia, pero tenemos formas. El estado emocional que me genera la emoción, yo lo puedo elegir. La emoción no. Sentí frustración, pero yo puedo escoger de qué manera la expreso. Y recuerden esto que es tremendamente importante. Llega un día, y seguramente les pasó a ustedes, de que los retaron, de que les hablaron de una cierta manera, y ese día definieron cortar el puente de comunicación. Y cuando no nos damos cuenta, queremos llegar a nuestros hijos o sus padres quisieron llegar a ustedes y el puente ya estaba cortado. Así es que cada uno tiene que tener mucho cuidado con las formas que habla a propósito de la intimidad y el respeto. Pero sobre todo, aquí viene un tema que es tremendamente importante también, que es el afecto físico. El afecto físico tiene que ver con la capacidad que nosotros abrazamos al otro. ¿Cuántos de ustedes no fueron abrazados cuando niños y cuando tuvieron una pareja, como que no sabían abrazar, como que lo hacían así a la otra persona? Rígido. Si alguno de ustedes me conoce en persona y le ha Entonces, tocado darme un abrazo, se dará cuenta que entonces, yo abrazo así. entonces tiene que ver con que el afecto físico, de alguna manera, se maneja desde muy pequeño. Ahora, nosotros podemos acostumbrar desde muy pequeños a los niños a los afectos físicos, pero cuando se nota inmediatamente cuando una persona de adulto no lo ha recibido y
obviamente esto tiene cambio. Ciertamente este nutriente puede cambiar si la persona lo acepta. Último, tiene que ver con la certeza. La certeza es un desafío para todos como padres. Significa que si yo le prometo algo a mi hijo, debe pasar a la hora y el día que yo lo prometo. Cualquier cosa. Si yo prometo un caballo blanco el día jueves tiene que haber un caballo blanco afuera en la puerta. Padres y madres, si no están seguros que van a poder cumplir, no prometan. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando vemos ansiedad en los adultos, tiene que ver con que nunca fueron cumplidas sus expectativas. Entonces se quedaron con esa sensación, ¿habré sido yo? ¿Es culpa mía? Entonces por eso, finalmente, estas personas quedan con una rueda mental pensando, ¿lo habré hecho bien yo o no me lo merezco por algo? Esos son, primero, los 10 nutrientes emocionales. Cada uno de estos, vamos a imaginar, cada uno tiene que evaluar quién se lo dio, mamá o papá, y obviamente que también lo llenaron este nutriente. Por lo tanto, vamos a pensar que cada uno de estos son un vaso que fue llenado. Vamos a ver qué pasa con ellos. Cuando ustedes no les entregan uno de estos nutrientes, ocurre algo especial. Ocurren 4 mecanismos de defensa que intentemos evitar el dolor. Número 1. Me aíslo, me voy a Dentrolandia, ¿verdad? O no digo nada y me voy para protegerme. Lo que la gente ve desde fuera es hostilidad autista. Me ve hostil o una cara larga, pero no estoy diciendo nada. Entonces, este mecanismo es porque como me duele algún nutriente que yo no recibo, la forma de protegerme es poner esa cara, Ahora ¿verdad? tenemos que ser capaces de hacer una diferencia entre los tiempos normales de procesar algo. Por ejemplo, esto me causa un shock de alguna forma, me causa una perturbación, entonces por favor dame 5 minutos porque estoy procesando lo que pasó. Eso es muy distinto a pasarse 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, una semana, 2 meses Sin hablar. sin hablarle a otra persona. Y esto tiene que ver entonces con que ese es el mecanismo de defensa. Como la persona no sabe expresar emociones, porque seguramente le educaron que había rabia o había alegría, y no hay esta gama de alegría, no hay esta gama de emociones, esta persona no habla. Entonces se va adentro del Andy. Seguramente muchos de ustedes o sus parejas viven esta situación. Y esto es muy complejo, ¿no? El irse hacia adentro, porque tú no sabes si mataste a alguien o quebraste un jarrón en la casa, porque no entiendes qué pasó. Eso es lo que le Es la peor decodifica parte el niño, ¿no? cuando la persona que está realizando esta aislación ni siquiera da una Una explicación, porque explicación, es sí. válido, les repetimos, es válido que haya algo que quieran procesar en tranquilidad, sobre todo si se sienten heridos, si se sienten afectados en su fuero interno. Pero lo importante es poder tener la capacidad de comunicarlo, especialmente si vamos a hablar de nuestros hijos, pero cuando estamos hablando también entre adultos, en la vida en general, poder decir, sabes, esto superó lo que yo puedo procesar ahora y necesito estar un rato sin hablar contigo. Déjame, por favor, en paz procesarlo. Aquí tenemos el otro mecanismo de defensa que le vamos a llamar victimizarme y me transformo en un niño. Entonces, de alguna manera, intento tener compasión de los otros o intento manipular. Entonces, todo es culpa de todos menos mío. Eso es un tema. Ahora, cuando nosotros vamos revisando, ciertamente en las relaciones, en la vida, en el trabajo, siempre tenemos responsabilidades. Pero las personas que están en este mecanismo es muy difícil de salir de esa situación. Es importante que sepan que estos mecanismos de defensa es normal que aparezcan. No estamos diciendo aquí que las personas que hacen esto están todas enfermas, vayan todas a No, hacerse es ver. el mecanismo. Es normal. Nosotros estamos programados para buscar el placer o evitar el dolor. Cuando una situación nos produce mucho dolor, vamos a hacer lo posible por tratar de salir, de escapar de eso. Cuando a nosotros se nos genera un recuerdo muy doloroso a edad muy temprana, nos quedamos como pasmados, igual que una palta que nunca madura. Entonces podemos tener a lo mejor 30 años y tener una pelea que nos lleva a un recuerdo de cuando teníamos 3 y nuestra reacción emocional
va a ser la misma que hubiéramos tenido a los 3 años, con los 30 de vida, con los 40 de vida. Y por eso, por ejemplo, ocurren este tipo de posturas corporales, incluso que tienen que ver con hacer posición fetal, con volverse un ovillito, con estar en una situación de movimiento constante. Es una situación que evoca la autoagresión, que evoca el estar completamente indefenso. Y por supuesto que la persona que lo ve de afuera no le va a encontrar sentido porque está viendo a un adulto con un comportamiento de niño. Esto es seguramente más de alguno también le va a llegar, ¿no? Y tiene que ver con hacerse el héroe. Y es un tipo o una mujer que se hace cargo de todo. Intenta resolver todo en su casa. Intenta hacer todo para que todos estén felices. El problema es que nadie se atiende o nadie se preocupa de él mismo, ¿no? Las personas que son héroes normalmente o que utilizan el mecanismo de defensa del héroe son personas que en alguna parte se sintieron vacíos o no se sintieron protegidos. Por eso intentan después resolver todos los problemas de todas las personas para intentar quitar esta angustia. Y como les habíamos dicho también, hablando un poco del nutriente de la validación, del reconocimiento, de la importancia, cuando tampoco han recibido estos nutrientes de una forma adecuada, hacer gestos grandiosos hacia un otro, incluso si ese otro no los ha pedido, también es una forma de buscar la validación y la aceptación, pero muy frecuentemente se pueden encontrar con que haya la respuesta sea, oye, pero yo no te pedí esto. Así es. Y finalmente tenemos este mecanismo de defensa, que es que la persona se transforma en una persona constantemente perfeccionista y que si no está perfecto, no lo entrego. Por lo tanto, ¿cuántas veces dejamos cosas hechas no terminadas porque no son perfectas para nosotros? Estas personas tienen una autoestima que a veces puede ser muy baja, o tienen alguna problemática de autoestima, y por lo tanto intentan que todo sea perfecto porque si no, no lo entrego o no lo vivo. También en un afán de reconocimiento y de validación de sí mismo, pero al Así final es. termina siendo como, ¿con qué estoy más comprometido? Y resulta que están más comprometidos con no sufrir el dolor de que les digan está mal o te lo rechazo. Se comprometen más con evitar ese dolor y dejan de hacer las cosas bajo la excusa de es que no lo entregué porque no estaba perfecto. Claro, o es que no me entendieron, entonces si no era como yo quería el trabajo, entonces no lo entrego. Entonces, ¿cómo nos sanamos? ¿Cómo sanamos esta primera base? Todo tiene solución, ¿Cómo hacemos muchachos. esta primera fundación? Bueno, compramos los materiales, algunos tal vez les dieron todos los nutrientes, otros no. Vamos a pensar, por lo tanto, Algunos compraron fierros oxidados, madera polillada, o no se llevaron algunos importa, fierros entre medio, nunca robaron falta. cemento. Pero por favor, entiendan esto, retroactivamente podemos hacer algo. Sí. Entonces, el primer ejercicio es que ustedes van a pensar que cada nutriente que ustedes revisamos hace un ratito ya en la presentación, ¿qué tanto lleno está? Esto significa que cada familiar lo llenó o no lo llenó en esta primera infancia. Por lo tanto, deberíamos tener 10 vasitos o 10 nutrientes emocionales. Lo interesante es que hay algunos que al parecer papá o mamá no llenó y hay otros que afortunadamente tal vez la abuela, tal vez nuestros mismos padres nos llenaron. Y aquí viene un gran desafío, porque puede llegar una persona que va a querer darte mucho, mucho afecto físico. Por lo tanto, va a querer llenar este vaso, aquí se logra ver, de mucho afecto físico. El problema es que esta persona, si nunca reconoció este nutriente, va a pasar de largo. No va a llenarse, porque el vaso va a tener una fisura. Entonces, en muchos casos vamos a encontrar relaciones en donde una persona le va a intentar dar respeto a su pareja. Pero si a esa persona nunca le enseñaron lo que era respeto, esta persona no va a validar ese respeto. Cada uno tiene que evaluar en dónde tiene las dos ¿Dónde le X, ¿no? duele? Cada, ¿Dónde le y duele? normalmente las dos X, madre y padre, significa que nosotros todavía seguimos haciendo ciertas conductas porque no tenemos resuelto ese tipo de nutrientes. Entonces, el primer llamado a propósito de ¿y qué hacemos? Entonces, tiene que ver con que somos nosotros los que tenemos el llamado
de tapar este primer vaso cuando nos damos cuenta que aquí estamos fracturados. Si nosotros nos damos cuenta que el tema del afecto físico es un tema para nosotros, somos nosotros los que también tenemos que intentar tomar ese nutriente de otra persona y valorarlo. Si nosotros nos ha costado el mundo de la intimidad, debemos ser capaces de confiar en alguien y comenzar a construir de a poco un puente para así cerrar este vaso, para cuando lleguen otras personas y nos den estos nutrientes, nosotros seamos capaces de valorarlo y nutrirnos. Recuerden que estos nutrientes emocionales, el periodo de vida en el que es más importante recibirlos es en la primera infancia. El cerebro se está formando en los primeros 5 años y después tiene como un par de años de gracia y tenemos un máximo de 7 años en los que tenemos que recibir estos nutrientes. Pero la tarea de reparar los vasos rotos la tenemos hoy y hoy ya no somos niños de 7 años. Hoy, si alguien nos pega, podemos defendernos. Hoy, si alguien nos dice fea, sabemos que eso no significa forzosamente que seamos feas, aunque sí, da lo mismo. El hecho es que ya no tiene por qué importarnos de la misma forma. Esto ocurrió cuando éramos niños, pero hoy somos adultos y hoy tenemos formas y estrategias que podemos desarrollar para reparar estos vasos. Si no tienen las estrategias, aquí venimos nosotros, ya les vamos a contar. Así es que, ¿cuál es el proceso? Ya sabemos, lo primero, todos nos podemos reparar, pero tenemos que ser conscientes. Saber primero cuál es el tipo de daño que tenemos, porque no podemos parcharlo todo con silicona ni con poner unos adornos. Ahora, vamos a revisar. Si decimos que tenemos uno o estos 4 mecanismos de defensa, debemos ser capaces de entender que la misma técnica por años no nos ha servido. Eso quiere decir que debemos ser capaces de cambiar la estrategia. Si tal vez no funcionó a los 7 años, y a los 7 años efectivamente yo me aislaba y así no sentí el dolor del rechazo, así o de las peleas, etc. Y me servía. A los 7, pues muchachos, hoy día ya no tengo 7. Entonces, lo interesante es que si pongo cara o me pongo con esta hostilidad autista, debo ser capaz de hablar. Entonces, a esta persona que se aísla, debe ser capaz de decir, me duele, me frustra, me enoja, tengo pena por lo que hiciste. Eso cambia inmediatamente de esta cara larga a poder decir lo que le ocurre. Y seguramente muchos de ustedes se van a ahorrar unos cuantos dolores de garganta inflamada y cosas así, que ya lo vamos a ver en las enfermedades, esa es ¿no? La parte 2, Sí. Cuando las emociones nos hacen enfermar, porque todas tienen como su tentáculo particular. Cuando nosotros estamos en esta situación, a la hora de intentar hacer la comunicación, ojo, por favor, esto no es decir, por tu culpa yo estoy así, debido a las cosas que tú haces y que tú dices, yo estoy en este estado deprimente y espantoso. No es culpar al otro, es tratar de explicarle al otro la forma en que dices las cosas me hace sentir mal a mí. Así es. Porque el otro, lo más probable es que no esté tratando de hacerte sentir mal. Es lo más seguro. Ahora, como nos dicen aquí, renutrirnos, por supuesto. Lo necesitamos nosotros crear eso. Pero esto es muy importante porque si nosotros no somos capaces de reconocer el nutriente, no lo vamos a ver. Eso quiere decir que si yo tengo una planta que toda la vida la he tenido en un lugar oscuro, ya esa planta no va a conocer el nutriente. Por lo tanto, yo la saco al sol y no va a absorber como todas las otras plantas este nutriente llamado sol. Por lo tanto, por eso todos tenemos que ser primero conscientes para que luego no seamos capaces de absorber. No podemos ver lo que no somos capaces de nombrar. Y si no tenemos una educación emocional y no somos capaces de reconocer las emociones diversas más allá de la rabia y la tristeza, no somos capaces de reconocer qué nos está pasando. Por eso somos tan catetes en hablarles una y otra vez de las emociones. Así es. Viene esta segunda mecanismo de defensa, que cada vez que, por ejemplo, uno termina una relación, siempre la otra persona es la mala, pero nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿No? Y ahí nos quedamos, o normalmente puede ser con una pelea con nuestros padres o un problema del trabajo. Entonces, todos son problemas de los demás, pero cada vez se repiten los problemas y no encontramos soluciones. ¿Qué debemos hacer? Volvemos al punto cero.
O nos victimizamos o somos protagonistas de esta historia. Entonces, como protagonista, tengo que aprender. Y si yo permití que me hicieran daño en una relación, también eso me convierte en un protagonista activo y no solamente en una persona que me hicieron daño. Esa es la cuál es gran la diferencia, parte, ¿no? cuál es la parte que tengo yo? De responsabilidad. Exacto, porque, por ejemplo, podemos decir como una situación de queja, no sé, no quiero decir algo que caiga como en un lugar común, pero supongamos una situación de celos y decir, esta persona me cela, me cela, me cela, atroz, atroz todo el día. Y claro, por supuesto, no vamos a en ningún caso justificar la conducta del celo y de estar ahí controlando y con quién hablas y a qué horas vas y dónde vas, etcétera. Pero si tú eres una persona que sistemáticamente está con conductas extrañas, está coqueteándole a los demás, está a lo mejor incluso saliendo con terceras personas, entonces asume también que estás generando una Claro. situación de desconfianza y de no sanidad en la relación. Entonces no es solamente ya terminé esta relación porque esta loca me cela todo el día. También ve qué haces ¿Qué tú al responsabilidad respecto. tenemos? Cuando vemos esto del ser héroe, que es el tercer mecanismo de defensa, por favor entiendan que hay cosas que ustedes nunca van a poder solucionar. Hay temas familiares que ustedes están ahí casi como un pilar y cuando se vayan seguramente va a haber un cambio muy grande en su familia. Pero lo más seguro, y les voy a ser sincero, es que cuando ustedes se vayan, nada va a cambiar. Y eso es lo más triste, porque la gente espera que le hagan un monolito, le hagan le pongan el nombre a su calle, Apocalipsis claro, después. le hagan el nombre a la calle, de todo lo que se sacrificaron por esta familia. Pero lo más seguro es que no se van a dar cuenta que ustedes se fueron y van a seguir los problemas. Entonces, para ser héroe y sacar la responsabilidad de ser héroe, lo que debemos hacer, por favor, es decir, yo no puedo, cuando tenemos que cuidar a alguien, entre toda la familia, oye, yo no soy el responsable único, somos más, por favor. Porque si no, lo que hacen la gente Y normalmente aportar es que agua. se aprovechan y, bueno, él la lleva, entonces que él sea el cuidador. Y no entienden el desgaste que eso puede estar produciendo. Con los niños, por ejemplo, muchas veces haciendo solamente una analogía, les decimos, no puedes hacer esto, pero no les decimos qué cosas sí pueden hacer. El caso de la persona que asume responsabilidades de otros puede, y yo sé que cuesta, pero tú puedes empezar a decir, no, no puedo hacerme cargo de todo esto. Lo que yo puedo hacer es llamar por teléfono al resto de la familia y decirles una fecha probable para que hagamos la reunión. Pero yo no puedo encargarme de todo lo que vamos a comer, de escoger un lugar donde vamos a hacer la reunión, de estar cateteándolos toda la semana. Entonces, puedes planteártelo de esta forma, decir, no puedo hacerme cargo de todo, pero puedo hacerme cargo de esta pequeña parte. Ahora, como final, si somos perfeccionistas, en verdad hagamos y entreguemos lo que podamos. En la vida no todo sale perfecto a la primera. Entonces, la definición es entregar a nuestros hijos ese también nutriente. Si nos equivocamos, no importa, no es grave. Si cometemos un error en la familia, lo arreglamos. Se pide perdón y se sigue. La ¿Sí? la mayor parte de los razonamientos, digamos, no razonamientos, porque es una cuestión a nivel inconsciente, la mayor parte de las razones emocionales por las que tratamos de ser perfeccionistas es porque creemos en alguna parte infantil de nuestro desarrollo emocional que haciéndolo perfecto somos merecedores de amor. Entonces lo llevamos hacia el futuro y nos volvemos personas que son incapaces de moverse de un lugar a otro, porque si no tenemos la perfección, no es posible moverse, creyendo todavía en una parte muy inconsciente, donde no somos capaces de hacer el razonamiento, que si lo hacemos perfecto, somos merecedores de amor, y si nos equivocamos, por el contrario, no somos dignos de ser amados. Así es. Farso, 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 farso. Atrévanse a fallar. No hay nada más lindo que caerse y reírse de ti mismo cuando estás en el suelo, sacudirte, pararte y seguir. ¿Qué es lo que hacen los niños en el aquí y ahora? Así es que, a propósito de eso, que ya estamos hablando de nuestros cimientos, si nuestros nutrientes, donde íbamos a generar esta edificación,
no resultan tan buenos, todavía somos capaces de cambiar cierta parte de esta estructura. Porque de alguna forma, la creencia es el cimiento de la emoción. Una creencia es una certeza absoluta que una cosa es de una determinada forma. Pero esa certeza la hemos de alguna forma construido sobre situaciones que nos han dicho, que se han repetido y que no son necesariamente ciertas. Cuando digo soy pésima en los deportes, porque de niña me llegaron 2 veces pelotazos en la cara y me dio miedo practicar algún deporte, simplemente dejé de intentarlo y me puse a mí misma la etiqueta soy pésima en los deportes. Y para mí es una creencia. Y esa creencia se transforma en mi realidad. En cambio, si me viven diciendo toda la vida, ¿sabes qué? Eres súper buena en esto, eres buena, dale. Y resulta que soy apenas mediocre, pero como estoy convencida de que soy buena, le pongo todo de mí. Y ese todo de mí extra, esa componente de amor que pongo en todo lo que hago, me da un brillo especial. Y eso es lo que me hace feliz. Y aquí es donde viene un tema que es tremendamente importante para la fundación, para la creación de nuestra estructura, que tiene que ver con la autoestima. La mención de la autoestima va tan de la mano con que lamentablemente no existen pastillas para esto. No existe un medicamento que te genere amor propio. Y es por eso que viene algo que es tan importante, que es cómo, de dónde viene la autoestima. Porque la gente dice, tienes que subir la autoestima, ¿no? O Como, tiene baja autoestima. claro, como Este niño si tiene fuera baja autoestima. alta o baja la autoestima, como que hay que hablarle en el suelo la autoestima o es más alta. No, O más extremo aún, te dicen, tienes que cuidarte y quererte a ti mismo. Y entonces uno dice, bueno, bueno, ¿y cómo? me voy a comprar un champú más caro. Claro, no. Esto tiene que ver con autovaloración, porque todos hablamos de autoestima y la gran mayoría dice de la gente amarse a uno mismo. Esa es la típica frase que dice la gente cuando hablamos de eso. Pero es la valoración de nuestro mundo interno. Y esto lamentablemente no se logra porque nosotros queramos o no querernos a nosotros. La autovaloración se produce por la gente externa inicialmente que ha estado cerca nuestro. Entonces tiene que ver con la apariencia, con las conductas, con las experiencias del pasado y también con la valoración de los demás. Entonces no es voluntaria la autoestima. Fíjense que los niños, por ejemplo, que son enfermizos cuando son pequeños, en cualquier forma, o incluso que los papás, por ser los niños enfermizos, los tratan como enfermizos, tienden a tener baja autoestima y podrían pensar, piénsenlo a lo mejor si ustedes tienen hijos y han estado en situaciones así, o si fueron enfermizos de niños. Esto no se trata de que tus papás no te querían o las personas que te cuidaban no te querían y no te prestaban los cuidados que necesitabas, pero te visualizas a ti mismo como una persona en carencia. Te visualizas como que te falta algo, que no das la altura para estar como los demás. Ahora esto es bien interesante porque cuando uno toma a los niños enfermizos, por ejemplo, los niños que son enfermos de asma, nos vamos a encontrar que si los padres han hecho un buen trabajo con ellos, estos niños tienen una capacidad de resiliencia y frustración mayor, porque son capaces de entender que las cosas no van a salir como ellos querían o como ellos esperaban. Pero si además de ser enfermizos les dicen, pero es que tú que no das el alto y vienen los castigos físicos o emocionales, ciertamente ahí viene el detonante O de la el punto autoestima. contrario, hacer todo por los niños, porque es que él no puede, porque está enfermo. Claro, Es con que el él no. síndrome del emperador casi, ¿no? Entonces los niños no desarrollan las habilidades. Todas las cosas que en algún momento nos pueden parecer una carencia o nos pueden parecer algo detrimental en nosotros o en nuestros hijos son una oportunidad, muchachos, una oportunidad para sacarnos brillo. Esto es súper importante porque el maltrato, recuérdenlo, los que hemos sufrido maltrato, no lo digo por mí, pero lo menciono para todos, los que hemos mencionado, hemos vivido una situación de maltrato, debemos recordar que eso es un daño para nuestra autoestima. Todos en alguna forma, Todos, creo yo, hemos así vivido es. maltrato Y y no esto, necesariamente así voluntario. es. Y esto voy a partir, ¿y por qué digo no necesariamente inicialmente? Porque el primer maltrato lo vamos a recibir de nuestros padres o nuestros cuidadores. Y podemos hacer una masterclass acerca de las heridas emocionales que ciertamente ustedes ya conocen algunos de los pacientes. Ahora recuerden Pero, que el objetivo de decirles esto no es ir al pasado a hablar internamente o en presencial
con nuestros padres o abuelos o tíos o quien fuera que nos cuidó para decirle, por tu culpa estoy así. No, no es ese nuestro objetivo. Sí, Nuestro objetivo es simplemente detectarlo para saber con qué material y con qué técnica reparar la fisura en nuestra así estructura. es, Nada nada más. más. Entonces, ¿qué vamos a entender? Que el maltrato deteriora nuestra autoestima, sí, pero el silencio, la hostilidad autista también es un detonador fuerte en los niños. Así es que esa es la primera parte. Hay Ujú. ejemplos que a veces no nos damos ni cuenta. Por ejemplo, estamos trabajando con los niños y, a ver, haz el dibujo así. No, pero es que lo quiero hacer así. No, pero hazlo así. Es que no quiero, hazlo así. Ah, ya. Si no lo quieres hacer como yo te digo, me voy. Condicionamos nuestra presencia, Y nuestro condicionamos afecto. nuestro amor a que los niños hagan las cosas como a nosotros nos Entonces el gusta. niño, lamentablemente, con el paso de ese maltrato, pierde la identidad. ¿Desde dónde parte la autoestima? Entre los 5 y 6 años. Volvemos nuevamente a nuestra fundación y volvemos a nuestro primer espacio. Y mírenlo hacia sus hijos si es que tienen, y mírense ustedes en Exacto. sus infancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primera valoración son de padre y madre. Y segundo, obviamente, El viene ya segundo la periodo adolescencia, crítico. exacto, en donde uno es valorado por sus pares y también obviamente por sus profesores. Entonces, aquí ya tenemos ya los segundos evaluadores y los terceros evaluadores, que si no te va bien con ellos, también hay un daño mencionado desde la autoestima social. Luego de eso, vamos a entender, y aquí tenemos algunas palabras que debemos ser capaces de evaluar a propósito de nuestra estructura. Y pueden verlo como de atrás, no, de adelante para atrás, verlo, Así bueno, verlo es. así. Si ustedes les dicen recurrentemente que son personas buenas para juzgar al otro, para estar siempre criticando, véanlo. Si vivimos en nuestra infancia siendo criticados constantemente, aprendemos a criticar y a juzgar a los demás. Si crecemos en un medio hostil, y esto es muy interesante, muchas personas aprenden a pelear desde muy pequeñas. Entonces estas personas cuando llegan a una edad adulta no tienen problema en pelear. Y no hablamos de tener técnica en No, defenderse a no, puñetazos, hablamos de ser gente peleadora, de ser gente que le sí, gusta la confrontación y que a la primera saltan inmediatamente a así pelear. es. Ahora, esto es muy importante porque muchas veces las personas que viven en situación de delincuencia, muchas veces vemos que son niños que han sido muy golpeados por los padres y nos damos cuenta que los padres incluso les dicen, tienes que aprender a soportar estos golpes de la vida. Entonces lo toman como algo normal y ciertamente no es normal. Si nos ridiculizan, aprendemos a ser tímidos. Si crecemos en medio de la envidia y la vergüenza, aprendemos a envidiar a otros. A veces, Pero ciertamente estos ataques, por ejemplo, de ansiedad, repentinos cambios de humor, reacciones sobreexageradas, sentimientos de culpa, pueden estar marcando a una persona ansiosa, una persona agresiva o ciertamente una persona muy solitaria. y fíjense lo extraño cuando uno ve desde afuera, en el caso, por ejemplo, de la imagen de la persona con mucha ira gritando al teléfono, el primer pensamiento que se nos viene no es, pobre gallo con problemas de autoestima, no No, es eso lo que pensamos. Si vemos a una persona que tiene frecuentemente problemas de angustia, ataques de ansiedad, tampoco nuestro pensamiento es, es que subyace a esto una una autoestima baja, autoestima, y sin así embargo es. son síntomas de eso. Hipersensibilidad o personas que intentamos mostrarle muchas cosas y siempre ven el lado negativo de todo, desde el plato de comida hasta el viaje de vacaciones. O también sentimientos o impulsos autodestructivos. En los jóvenes vamos a encontrar, y hemos hablado acerca de esto, suicidio o tendencia al suicidio o consumos de alcohol, de drogas, ya lo hemos conversado y eso tiene que ver también con esta base de autoestima que en alguna parte falló. También nos vamos a encontrar con autocrítica dura y excesiva. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que cada vez que cometen un error dicen, hoy que soy tonto, hoy que soy estúpido? Y palabras afines, ¿no?
o no saber poner límites a la gente a propósito de ser héroe, ¿no? Y tomar responsabilidades extra en cada una de las cosas que hacemos para la familia. Fíjense lo que les estamos mostrando. Imagínense no saber poner límites a la gente. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas para decir no si una persona querida o cercana les pide un favor? Aun cuando todo dentro de sí grite, no, no quiero, no quiero, no quiero. A veces una conversación en WhatsApp con alguien con quien no quieren hablar y no son capaces de Decir decirle que no. chao, o sabes que no, o ignorar simplemente esto Sí. porque sienten que no pueden, que están faltando algo, que están siendo groseros, maleducados, de lo mismo. Pero es una dificultad para poner Y un y límite. esto es súper importante. Recuerdo una paciente que cada vez que iba a la oficina una señora a vender plantas, ella le compraba plantas. Y Tenía 12 yo le millones de decía, plantas. ¿y para qué le compré? Es que no le puedo decir que no. Y cada vez ella me pone el producto encima y yo no le puedo decir que no. Y finalmente termino con una casa llena de plantas o yo termino regalándosela a otra amiga. Y eso es un tema de no saber decir que no a la gente, ¿no? Y obviamente hipersensibilidad a la crítica. Cada uno de nosotros tenemos que hacer una revisión. Ciertamente, cada uno de estos puntos no significa que si tienen todos o tienen algunos, va a ser señales de baja autoestima, pero son señales o son pequeños focos que tenemos que estar atentos y que nos están diciendo algo está pasando. Algunos más, indecisión Y crónica. además sepan que la autoestima baja no es una enfermedad crónica. La autoestima baja es una manera, es un mindset, es una forma en que ustedes han acostumbrado a verse a sí mismos. Y así como han aprendido a verse de una forma deteriorada, adivinen que pueden aprender a verse de una forma extraordinaria. Y bueno, acá tenemos indecisión crónica, perfeccionismo esclavizador, ya lo recuerdan, ¿no? De los mecanismos de defensa y obviamente irritabilidad a flor de piel. Se dan cuenta que mucho de eso lo hemos conversado el día de hoy y si tenemos eso, nos vamos a encontrar con personas muy irritables. Pero siempre recuerden que detrás de una persona muy irritable, si sacamos las máscaras y si buscamos un poquito más dentro de ella, vamos a encontrar un niño que tiene mucha, mucha pena. Entonces siempre lo único que nosotros alcanzamos a ver es el sujeto que se bajó del auto con un palo a pegarle a otro. O encontramos un sujeto que dentro de la casa gritó y creyó que con eso todo estaba en paz. O nos vemos a nosotros mismos. ¿Puedo ocupar? No, voy a ocupar mi vocabulario de clase todavía. Nos vemos a nosotros mismos extremadamente exaltados y perdiendo el control y creyendo que estamos furiosos con algo. Y si sacamos una capita nos damos cuenta que tal vez no estamos furiosos, que tal vez estamos tristes o asustados. Y si sacamos la otra, nos damos cuenta que nos estamos sintiendo amenazados. Y si sacamos la otra, nos damos cuenta que esa amenaza es porque sentimos que el amor nos está siendo condicionado, porque no somos dignos de ser amados. Siempre. Y si sacas la última, ¿Mm? vuelves a repetir la historia que cuando niño te ocurrió. Exacto, Entonces, siempre es ahí eso. entra. Por eso les iba a decir, Así siempre, es. siempre esto tiene que ver con el amor. Cuando crecemos con amor incondicional, es mucho más difícil que se nos fisuren los potos de los vasos. Así Cuando el es. amor es condicionado a que tú seas como yo quiero, a que tú hables como yo quiero, a que tú llenes mis expectativas, a que tú satisfagas mis necesidades, cuando el amor nos es condicionado, es así de fácil que nuestros vasos se fisuren. Y ahí entonces, la invitación del día de hoy, llegando ya al final de esta masterclass y agradeciendo a todos por su compañía, es cómo protegemos a nuestros hijos, muchos de ustedes que son papás, cómo protegemos estos años de vida iniciales y cómo protegemos el terreno. Conversábamos con Pilar el día de hoy haciendo esta masterclass, que una de las cosas es, número uno, o nos preparamos para ser padres y estamos preparados y limpiamos el terreno para ser padres y entregarle unos buenos nutrientes a nuestros hijos, o si ya venimos un poco fisurados, cómo nos arreglamos para que esta segunda parte, que son nuestros hijos, sean y crezcan en un terreno más bien sano. Es indispensable. Ustedes no pueden entregar algo que no tienen. O Si que no no, conocen. claro, si no aprendiste cómo es el amor de verdad y tú crees que el amor es coercitivo, tú crees que el amor es impositivo, tú crees que el amor es estricto y severo, te aviso, eso no es amor. Son otras formas, otras Sí. características de relación, pero no lo es.
si no conociste el respeto, si no conociste el reconocimiento, no lo vas a poder Así entregar es. a tu hijo. Cuídate, llena tu alma. Como siempre dicen, yo te quiero, yo quiero que tú cambies, yo quiero que tú hagas ciertas cosas, yo quiero que, ¿verdad? Entonces, bueno, como final de esto es preguntarse a cada uno de los que está viendo esta masterclass es cómo estamos preparados para una tormenta. Sabemos que todos vamos a morir en algún momento de la vida, sabemos que podemos presentar alguna enfermedad, pero hemos sido capaces de prepararnos y enseñarle a nuestros hijos a estar preparados con bases firmes y sólidas para cuando venga la tormenta. ¿Cómo te va a dejar el próximo terremoto que te venga? ¿Cómo te va a sacudir la próxima tormenta? Y esto tiene que ver mucho con la fortaleza de cada uno. Hay árboles gigantes que pasa un tornado, se los lleva, y hay algunos más delgaditos que ciertamente pasa el viento y los quiebra. Entonces debemos ser capaces de pensar cómo vamos a nosotros enfrentar una tormenta de una manera más flexible o nos va a llevar con él la tormenta. Esa es nuestra reflexión. Así que queremos terminar el día de hoy y de ustedes depende ciertamente revisar la estructura de cada uno, ¿no? Todas se pueden reparar. Y les tengo más información. Si estás en una condición en la que no se puede reparar, demolemos y construimos de nuevo. Pues, ¿en qué cuesta? Si para eso estuve 200.000 años en la universidad. Así es Aquí que, vemos dos profesionales de la reconstrucción así humana. es que la invitación a ustedes y que ya viene el día miércoles, cómo empezamos a reparar este edificio, pero también la invitación es cómo nos sanamos y cómo nosotros también nos hacemos cargo de estas pequeñas Sí, fisuras. hoy, con las herramientas que hoy tenemos, la sabiduría y el amor del que hoy somos capaces. Así es. Así es que, bueno, llegando al final de la masterclass, muchas gracias por su atención. Y el miércoles, Gracias. ¿cómo nos enfermamos Cómo con las nos emociones? enfermamos a propósito de nuestro cuerpo. Así es que muchas gracias, que estén muy bien. Dejamos aquí, como siempre, los datos nuestros. Síganos en todos lados. Síganos y No se difundan la pierdan. palabra. Difundan la palabra. Claro. Les queremos regalar mucho contenido y esperamos que esto les sirva. Entonces, Sí. estamos en todos lados, básicamente. Sí, así es que muchas gracias. Ahí están nuestros correos, nuestra página web. Muchas gracias. Acá están los datos de Pilar Coach. Y por favor, si ven que falta o que está fisurado, tenemos los materiales. Es posible arreglar. Tenemos una ferretería Es posible. extraordinaria. Es posible, hoy día estamos imprimiendo en 3D, así es que es maravilloso, así es que gracias por su tiempo, gracias por el estar, compartir día a día con nosotros. Cuéntenos cómo están. Sí, cuéntenos. Si quieren en público, si quieren en privado, aquí estamos para ustedes. Así es que, y bueno, alguien nos hizo la pregunta de dónde iban a quedar las clases el día de hoy. Las vamos a dejar ya hoy día en nuestra nueva página, ¿verdad? Consultora CDP en YouTube. Así que, por favor, suscríbanse ahí y de ahí cada en el vez grupo, que aparezcan. aquí en el grupo también queda guardado. Exacto. Y además va a estar ahí. Pero por temas van a empezar a quedar acá en YouTube de mejor forma. Okay. Así que sí. No he dicho nada. Así que por si acaso. Así que muchas gracias a todos y será hasta el día miércoles. Y difundan la palabra. Que estén bien. Chao. Buenas noches.